se pone muy popular, o se habla mucho sobre la inflación. En este momento, pues hablábamos hace un rato, hablábamos de que el dólar ya está llegando a los 4.700 pesos, está en 4.600 algo. No sé cómo está el día de hoy, pero en eso se ha movido. En algún momento puede Colombia entrar a intentar controlar este precio del dólar. Es necesario hacerlo porque, por ejemplo, vemos lo que sucedió hace muy poco en Chile con la inflación, lo que está pasando en Argentina, pero más la pregunta va es el tema de Chile, que Chile por la inflación y la devaluación de su moneda, lo que hizo fue vender 300 millones de dólares que tenía del Estado, pues para así mover su economía, ¿cierto? Y pues lo que hizo fue que el mercado se consumió todo este dinero y la moneda de Chile siguió devaluándose, ¿cierto? Entonces entraron en una práctica económica que fue pues en su momento nociva para el país. Esto no lo mejoró, sino que fue nocivo. Se puede en algún momento entrar en alguna práctica que pueda controlar este tipo de fenómenos macroeconómicos. Digamos que la teoría dice que uno no puede manejar las dos cosas, o controla la inflación o controla la tasa de cambio. Y las economías han preferido controlar la inflación que controlar la tasa de cambio, aunque evidentemente la tasa de cambio en muchas ocasiones afecta a la inflación por cuenta de la inflación de productos transables, que son aquellos productos que son susceptibles de ser comercializados a nivel internacional. Entonces hay productos al interior de nuestra economía que se afectan por la tasa de cambio. Pero bueno, la teoría dice o controlo la inflación o controlo la tasa de cambio. Se escoge controlar la inflación porque controlar la tasa de cambio es muy complicado, sobre todo en situaciones como la que evidenciamos en estos momentos. Y puede pasar lo que ocurrió con Chile. Entonces, ¿cómo se controla la tasa de cambio o cómo se controlaba en algún momento? Anteriormente, hablando de Colombia, había una banda cambiaria. Entonces, se definían unos rangos y alrededor de esos rangos tenía que el dólar moverse. ¿Qué sucedía? Eso era demasiado costoso y demasiado complejo porque pues ese valor, esa banda cambiaria se manejaba a través de las reservas internacionales. Entonces, el Banco de la República, quien es el que maneja las reservas internacionales, pues lo que hacía era una operación de mercado abierto, ¿cierto? Las operaciones de mercado abierto, compra y venta de títulos, ¿cierto? De activos financieros, compra y venta de bonos, y que para nuestro caso son los TES. Entonces, lo que hacía era, dependiendo de la situación que se estuviera viviendo en la economía, ponía dólares en la economía o sacaba dólares de la economía. Llega un momento en donde se define que esto pues como no es como mucho negocio y dicen no, vamos a dejar que el dólar fluctúe libremente y vamos a dedicarnos a controlar la inflación. Entonces el Banco de la República a través de su estrategia de inflación objetivo determina cuál es la inflación y comienza a trabajar con base en esa inflación. Es más, en estos momentos hay una situación entre el gobierno y el Banco de la República porque el gobierno en cabeza del presidente Petro está criticando mucho las actuaciones o las acciones que está desarrollando el Banco de la República con respecto al tema de los incrementos en las tasas de interés. Creo que en una noticia hoy veía yo que el gobierno, que es el presidente, le está diciendo, mire, si entramos en una recesión va a ser por culpa de ustedes porque ustedes están subiendo las tasas de interés demasiado. Pues, ¿qué sucede ahí? Colombia, a pesar de todas las dificultades que ha tenido, Colombia nunca ha tenido una crisis como la crisis del tequila que ocurrió en México, como el corralito que ocurrió en Argentina, que fueron crisis supremamente fuertes, ¿no? Colombia, digamos, de alguna manera, a pesar de todas las situaciones que ha habido, ha sido muy juicioso en su administración o en el manejo macroeconómico del país, ¿cierto? Entonces, digamos que este incremento de las tasas de interés genera desincentiva el tema de la inversión, desincentiva también el tema del consumo. Esto de alguna manera puede estancar, ¿cierto?, la economía, pero pues a veces estas decisiones son necesarias en la medida en que de pronto una tasa de interés mucho más baja pues puede generarnos a nosotros pues consecuencias de pronto pues mucho más graves. ¿Qué sucede en estos momentos? La tasa de cambio fluctúa libremente. El Banco de la República, la política monetaria a veces sale y hace compra y venta de bonos, operaciones de mercado abierto, pero se dice que esto es como un saludo a la bandera, es decir, realmente la afectación sobre ese valor de la tasa de cambio no es mucho. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se controla la inflación. ¿Y por qué se controla la inflación? Porque es que esos incrementos
de la inflación generan de una manera mucho más directa para la ciudadanía una pérdida de bienestar. Entonces, en la medida en que los precios de los productos suben, sobre todo los precios de los productos básicos de la canasta familiar, pues las personas se vuelven más pobres. Entonces, no solamente es que se queden sin trabajo, no solamente es que de un momento a otro ganen menos, sino que también es un tema de incremento de precios que hace que las personas no puedan comprar lo mismo hoy que lo que compraban hace un mes, hace 2 meses o hace 3 meses. Y eso genera pérdida de bienestar para la economía. Luego el Estado prefiere, la teoría hace referencia a que es preferible controlar la inflación a controlar la tasa de cambio. Hay que dejar que la tasa de cambio fluctúe libremente. Sin embargo, las acciones asociadas a temas de tasa de cambio están por los lados de las mejoras en la productividad, están por los lados en las mejoras de la competitividad del sector. Entonces, por ejemplo, lo que está sucediendo en el departamento del Huila con el tema de los cafés especiales. Eso mejora la competitividad del sector, eso genera divisas para la economía. Es un precio para el café que no lo pone el mercado internacional, sino que lo pone la calidad del producto. Entonces, digamos que Colombia y cualquier economía se tiene que concentrar en mejorar su productividad, en mejorar, en diversificar su canasta exportadora, en fortalecer algunos sectores económicos, ¿cierto? De tal manera que no dependamos específicamente de un producto, por un lado. Y por otro lado está el tema de las condiciones que debe generar el Estado. En estos momentos el Estado habla de paz total. Entonces, si el Estado habla de paz total y realmente eso se vuelve una realidad, pues Colombia va a comenzar a ser un país mucho más atractivo para la inversión extranjera directa. Y esa inversión extranjera directa pues va a traer divisas, va a traer dólares, y eso va a generar que, digamos, que el dólar vuelva a sus condiciones. Es importante la confianza, es importante que el Estado genere las condiciones, pero tiene que estar encadenado con todo esto: competitividad, productividad y las condiciones que genere el Estado para que llegue inversión.